Noveno, Institución Educativa Seminario Misional. En este caso vamos a explicar lo relacionado a movimiento circular uniforme. En este caso el movimiento circular uniforme, su nombre lo indica, ¿sí? Circular porque la trayectoria que hace es una circunferencia. Uniforme porque la trayectoria siempre la hace con la misma velocidad. Entonces miren, aquí tenemos unos ejemplos que en la vida cotidiana se presentan. Por ejemplo, las manecillas de un reloj, esas están haciendo un movimiento circular uniforme, ¿sí? Porque gira y siempre todas las manecillas del reloj giran a la misma velocidad. Las aspas de un aerogenerador, cuando uno habla de aspas, haga de cuenta que son unas aletas, ¿sí? Que están girando para generar aire. Las ruedas de un automóvil, mira, aquí tenemos una rueda, esta me permite también un movimiento circular uniforme. El plato de un microondas, usted se da cuenta cuando pone a posición el microondas, hay como un plato, una base que empieza a girar, es decir, empieza a hacer un movimiento circular uniforme. Las mismas fases de la luna, y así etcétera. Usted puede darse cuenta cuántos movimientos circulares hay en nuestro sistema solar, nuestro sistema diario que trabajamos en la vida cotidiana. Entonces miren, como describe una circunferencia y recorre espacios o arcos iguales en tiempos iguales. Describe una circunferencia, movimiento circular. Como recorre espacios iguales en tiempos iguales, quiere decir que siempre lleva la misma velocidad, ¿sí? Por eso entonces la velocidad es constante. Cuando hablamos de una vuelta a una circunferencia, a esa vuelta también le vamos a llamar, o es lo mismo que hablar una oscilación o una revolución. Miren aquí, entonces la llanta gira, ¿sí? Y al dar una vuelta completa, eso es una revolución o una oscilación. Aquí hay un ventilador, miren, también gira formando una circunferencia. Aquí hay un juego infantil, mire, empieza a girar. Aquí hay una llanta de una bicicleta que también genera un movimiento circular. Aquí miren, pongan mucho cuidado a esta gráfica, ¿sí? Este punto O es el punto origen de donde está iniciando el movimiento, y esta partícula o este punto P, mire cómo empieza a recorrer todo esto, mire, ¿sí? Aquí forma un arco, miren, pero ese arco, mire que también ha formado un ángulo, miren, ¿sí? Y esta R me indica el radio. Esta es una velocidad. La velocidad siempre tiene esta dirección, mire, siempre tiene para acá la dirección. Por eso se llama también velocidad lineal, o también se llama velocidad tangencial, mire. Porque en el momento en que usted suelte esta cuerda, ¿qué pasa aquí? Eso sale, este punto P saldría disparado en esta dirección, mire, ¿sí? Por eso toma esta dirección, ese vector. Vamos a mirar los elementos del movimiento circular uniforme. Pongan mucho cuidado a estos elementos que son parte importante para lo que viene en las fórmulas. Viene aquí el periodo, miren. El periodo es el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa, miren. Supongamos aquí tenemos, miren, esta como una ruleta o así. Entonces parte de aquí, de este punto donde he marcado con rojo, hace toda esta vuelta, miren, y regresa otra vez aquí al mismo punto, miren, regresa al mismo punto. Ahí dio una vuelta completa. Al tiempo que tarda en dar esa vuelta completa se le llama periodo. El periodo lo vamos a representar con una T mayúscula, miren, ¿sí? Y se mide en segundos. Ahora, como a veces es muy complicado calcular el tiempo que tarda en dar una vuelta, entonces, ¿qué es lo que se hace? Miren, se cuenta 10, 15, 20 vueltas y se calcula con un cronómetro se mide el tiempo que tarda en dar esas 20 vueltas. Entonces, miren,
Por eso aquí vamos a hacer esa diferencia entre esta T minúscula y esta T mayúscula. La T mayúscula significa periodo y la T minúscula significa tiempo. O sea, tiempo que tarda en dar n vueltas. ¿Cómo hallamos el periodo? Miren, el periodo lo llamo entonces dividiendo el tiempo sobre el número de vueltas. Aquí está bien clarito. Sí, aquí está bien clarito. Donde T es el tiempo, miren, que tarda en dar n vueltas. Otro elemento es la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de vueltas que recorre la partícula en la unidad de tiempo, por lo general en un segundo. Entonces aquí es cuántas vueltas da esta partícula en un segundo. A eso se llama frecuencia. Entonces miren la diferencia que hay entre el periodo y frecuencia. Recuerden, periodo es el tiempo en dar una vuelta. Ojo, tiempo en dar una vuelta. Frecuencia, número de vueltas en un segundo. ¿Sí? La frecuencia la vamos a representar con una F minúscula. Mire, F minúscula. ¿Sí? No la voy a utilizar con F mayúscula porque generalmente se la utiliza para representar fuerza. ¿Y se mide en qué? Se mide en 1 sobre segundo o también segundo a la menos 1. ¿Sí? A esto, segundos a la menos 1 o 1 sobre segundo también se llama un hertz o hercios. Bien. Se simboliza con un H y una Z. Eso es 1 sobre segundos. El nombre de hercios es el nombre representativo de Henry Hertz, que es el que hizo el estudio de estas frecuencias. Entonces la fórmula para calcular la frecuencia es igual a número de vueltas sobre tiempo. Mire que es lo contrario al periodo. Miren, periodo es tiempo sobre número de vueltas. Frecuencia, lo contrario, número de vueltas sobre tiempos. Ahora vamos a ver la relación que existe entre el periodo y la frecuencia. Como el periodo es el tiempo que tarda una vuelta, la frecuencia es lo contrario. Miren, tiempo sobre número de vueltas sobre tiempo. Por lo tanto, si usted conoce el periodo, fácil le queda hallar la frecuencia. Miren, solamente divide 1 entre el periodo y halla la frecuencia. O también le funciona al contrario. Si usted quiere hallar el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Ya vamos a hacer unos ejemplos más adelante para que quede más clara la explicación. Continuamos con los elementos del movimiento circular uniforme. Ahora la velocidad lineal o tangencial la vamos a simular con esta B y esta L, velocidad lineal. ¿Sí? Ustedes saben que la velocidad, eso ya hicimos el estudio, es igual a la distancia sobre el tiempo. Miren, velocidad es distancia sobre tiempo. Eso ya está estudiado. En el caso del movimiento circular uniforme, ¿cuál va a ser la distancia? Miren, es el recorrido que hace en la circunferencia. ¿Sí? Por lo tanto, aquí debo utilizar la longitud de la circunferencia. Miren, aquí, esa bolita roja, miren, que está aquí en el gráfico. Aquí hace el movimiento, miren, y hace todo este movimiento, miren. Miren, miren. Hasta llegar nuevamente a la posición donde estaba. Entonces el recorrido que hace es una circunferencia, miren, por eso se llama movimiento circular. Pero miren que aquí entonces la velocidad lineal es la distancia. Entonces, ¿cuál es la distancia que recorre? Es esta circunferencia, miren. Recordemos que la longitud de la circunferencia es 2pi, aquí es pi, es 2pi por radio. Esa es la fórmula de la longitud de la circunferencia. Entonces, y además recuerden que el número pi tiene un valor constante que es 31416. Y la r que está aquí me representa el radio, o sea, desde el centro de la circunferencia hasta cualquier punto. Lo que mide eso es el radio. Entonces, la fórmula para calcular la velocidad lineal que me queda, miren, longitud de la circunferencia sobre el tiempo en dar una vuelta. Pero ya miramos anterior que el tiempo en dar una vuelta se llama periodo. Miren. Entonces, la velocidad lineal, la fórmula es 2 veces el número pi por el radio sobre el periodo. Como sabemos que la frecuencia es 1 sobre el periodo, entonces también la fórmula puede ser 2 veces el número pi
por radio por la frecuencia. Cualquiera de las dos fórmulas sirve para hallar la velocidad lineal. Miren aquí en este gráfico, este carro está tomando una curva en forma de circunferencia, miren, forma un ángulo, mírenlo aquí, forma un ángulo y tiene un radio, miren, tiene un radio, ¿sí? Y aquí está cambiando entonces la distancia, miren. Se podría hallar la velocidad lineal ahí. Bueno, a eso se llama entonces velocidad lineal. La velocidad angular, miren, aquí tenemos ahora, su nombre lo está indicando, velocidad angular, es decir, tiene que ver aquí el ángulo. Entonces ya es el ángulo que recorre en cierta cantidad de tiempo, miren, ¿sí? Para facilidad de todos ustedes vamos a coger el ángulo de una vuelta, ¿sí? Si el ángulo de una vuelta va a ser aquí entonces 360 grados o lo que es lo mismo 2 pi radianes, miren, ¿sí? Entonces la velocidad angular va a ser aquí, por favor, aquí este pi no va ahí sino que va acá arriba, es 2 pi sobre periodo, ¿sí? Y aquí me va a quedar entonces 2 pi por frecuencia. Cualquiera de las dos es válida, ¿sí? O aquí es velocidad angular igual a 2 pi sobre periodo. ¿Qué relación existe entre la velocidad lineal y la velocidad angular? Si usted se da cuenta, en la velocidad lineal, miren, hay 2 pi y hay radio, ¿sí? Y hay periodo, miren, 2 pi y periodo. Y también está el radio. Miramos ahora qué sucede en la velocidad angular. Miren, también hay 2 pi y hay periodo, miren. Entonces, en lugar de este 2 pi sobre periodo, miren, ¿sí? Aquí es 2 pi también, se ha ido el número pi acá abajo, este pi no es ahí. 2 pi sobre periodo, miren, lo vamos a reemplazar aquí, donde está 2 pi sobre periodo, vamos a colocar a lo que es igual 2 pi sobre periodo, que es velocidad angular, miren, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar aquí, aquí es 2 pi, este pi no es acá abajo, ¿sí? Entonces, conclusión, la velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio, miren, ¿sí? Velocidad lineal es igual a velocidad angular por radio. Entonces, si usted conoce la velocidad angular y el radio, puede hallar la velocidad lineal. Miren aquí la gráfica, que ya la velocidad angular es el ángulo que forma, y para formar ese ángulo ha empleado un tiempo, miren, ¿sí? Ha empleado un tiempo. Aquí también, miren, ha formado un ángulo. Entonces, aquí están las fórmulas que usted las puede sacar aparte. Por favor, saque un cuadrito con estas fórmulas y ahí enfrente colóquele para qué sirve cada una de esas fórmulas. Otro elemento, la aceleración centrípeta. Mucho cuidado aquí. De aceleración ya hablamos con ustedes en el tema anterior del movimiento uniformemente variado. Resulta que la aceleración, ¿cuándo existe? Cuando la velocidad es variable. Pero dirán ustedes aquí, pero si el profe dice que es uniforme, y si es uniforme, entonces no cambia la velocidad. Pero en este caso existe la aceleración porque la velocidad cambia de dirección. Mira, aquí va en esta dirección, mire la gráfica, va hacia allá, y mira, aquí ya va hacia abajo, ¿sí? Entonces está cambiando la dirección. Así no cambie la velocidad en magnitud, pero sí en dirección. Entonces se le llama a esa aceleración, se le llama centrípeta. ¿Por qué se llama centrípeta? Porque mire, esa aceleración va hacia el centro, mire, siempre va hacia el centro, para que pueda ir formando la circunferencia. Por eso se llama aceleración centrípeta, porque siempre va dirigida al centro de la circunferencia. Y ahora miren, aquí ya les he escrito la fórmula para calcular la aceleración. Miren aquí. Para calcular la aceleración centrípeta, esta A y esta C significa aceleración centrípeta. Es igual a la velocidad lineal, que ya miramos cómo se la halla en la anterior diapositiva. Velocidad lineal, ojo, no se olvide este cuadrado, por favor. Velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. También le puede servir esta fórmula, miren.
Aceleración centrípeta igual a velocidad angular al cuadrado por radio. Y cualquiera de estas fórmulas también son válidas para hallar la aceleración centrípeta. Con cualquiera de ellas puede usted encontrar entonces la aceleración centrípeta. Ahora vamos a practicar lo que ya hemos aprendido ahí. Y eso lo vamos a hacer por medio de ejemplos. Ejemplo 1. Dice, hallar el periodo de un objeto que emplea 240 segundos en dar 60 vueltas. ¿Sí? Recuerde que para solucionar, primero sacamos los datos conocidos. Miren. Conocemos el tiempo, miren, 240 segundos. Y conocemos el número de vueltas, miren, n, 60 vueltas. Ustedes ya saben, acá en anteriores diapositivas, ya habíamos dicho que el periodo es igual al tiempo sobre número de vueltas. Entonces, miren, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, el tiempo es 240, mírenlo aquí, sobre o dividido entre el número de vueltas, 60. Usted cancela ese 0 con ese 0 y divide 24 entre 6, 4. Significa que el periodo de ese objeto es 4 segundos. ¿Qué significa eso? Miren, que dicho cuerpo gasta 4 segundos en cada vuelta. Ojo la respuesta. Miren. Dicho cuerpo gasta 4 segundos en cada vuelta. Ejemplo 2. Hallar el periodo de un objeto que tarda 1 minuto y medio en dar 1350 vueltas. Entonces, bien, otra vez sacamos los datos. Número de vueltas, 1350. Tiempo, 90 segundos. ¿Por qué 90 segundos? Porque aquí dice minuto y medio. 1 minuto es 60 segundos. Y medio, entonces son 30 segundos más. Miren, entonces son 60 segundos más 30 segundos, o sea 90 segundos en total. Y le aplico la fórmula, periodo igual a tiempo sobre número de vueltas. Entonces significa que el periodo es 0,067 segundos. Respuesta, dicho cuerpo gasta 0,067 segundos en cada vuelta. El ejemplo 3. Me dice bien hallar la frecuencia de un objeto que tarda 1 minuto y medio en dar 1350 vueltas. Los datos son los mismos, pero la pregunta es diferente. Miren. Acá era hallar el periodo, aquí hallar la frecuencia. Por lo tanto, los datos son los mismos. Miren. Tiempo, minuto y medio, es decir, 90 segundos. Número de vueltas, 1350. Ahora aplico la fórmula de frecuencia. Miren. Número de vueltas sobre tiempo. Por lo tanto, frecuencia es igual. Número de vueltas, 1350 vueltas sobre 90 segundos. Entonces, miren, al hacer esa división, les va a dar 15. Esta vez, ojo, esta vez no es velocidad, esta es vueltas. Entonces, 15 vueltas sobre segundos. ¿Sí? Si quiere esas vueltas, las quita. Y le queda segundos a la menos 1. O lo que es lo mismo, vueltas sobre segundo es hertz. Cada que ustedes escuchen por ahí los hertz significa vueltas u oscilaciones por segundo. Respuesta, la frecuencia del cuerpo es 15 vueltas sobre segundo. ¿Esto qué significa? Que el cuerpo da 15 vueltas cada segundo. Miren la diferencia con la respuesta del periodo. Otro ejemplo. Dice, una rueda gira a una velocidad constante de 120 revoluciones por minuto. Revoluciones significa vueltas por minuto. ¿Sí? Entonces, me dice hallar la frecuencia en vueltas por segundo y el periodo en segundos. Calcular la velocidad angular. Calcular la velocidad lineal de la rueda situado a 15 centímetros del eje. La aceleración centrípeta en el punto citado. Entonces, miren, sacamos los datos que me dan.
Acá arriba me dice 120 revoluciones. ¿Eso qué quiere decir? 120 vueltas. Aquí me dice por minuto. Entonces tiempo, 1 minuto. Ojo, aquí esta R es revoluciones o vueltas. Esta P por y esta M minutos. Entonces 1 minuto, 60 segundos. Y el radio, miren que me da acá que es a 15 centímetros. Miren, me dan en este punto 15 centímetros. Vamos a ver entonces ya la solución o el desarrollo de las preguntas. Hallar la frecuencia, miren. Recuerden, por eso yo les decía anteriormente que es bueno que ustedes saquen en un cuadro todas las fórmulas y frente colóquenle para qué sirve cada una de las fórmulas. Ahí les va a quedar facilito resolver cualquier ejercicio. Entonces, miren, la frecuencia me dice es igual a número de vueltas sobre tiempo. ¿De dónde saco los datos? Pues mira, para eso es importante que saque aquí los datos, mírenlos. ¿Sí? Entonces, N vale 120, miren. Tiempo vale 60 segundos. Hace la división y listo, ya está. Frecuencia, 2 vueltas sobre segundos, o lo que es lo mismo, hertz. Lo que es lo mismo, hertz, miren. ¿Sí? Ahora dice, el periodo. Me dice que también hay el periodo. Recuerde que si yo conozco la frecuencia, me queda fácil hallar el periodo. Periodo igual a 1 sobre frecuencia. Como ya sé que la frecuencia es 2, entonces reemplazo aquí en lugar de frecuencia 2. Miren, mírenlo ahí. Y llego a la conclusión entonces que el periodo es igual a 1 sobre 2, que eso es 0,5 segundos. Ahora, me dice calcular la velocidad angular. Entonces la velocidad angular, miren, es igual a 2pi, ojo, aquí es 2pi por la frecuencia. Ya tienen esta fórmula, ya la miramos anteriormente. Entonces 2, pero pi vale 3,1416. ¿De dónde sale este 2? Porque aquí me dice frecuencia. Y la frecuencia, ya llegamos aquí a concluir, miren aquí, que la frecuencia vale 2 vueltas sobre segundo. Entonces aquí me queda, hace esta multiplicación, 2 por 3, 14, 16, y eso por 2, y le da aproximadamente 12,57. Aquí siempre la unidad de medida de la velocidad angular es radianes sobre segundos. ¿Sí? Radianes sobre segundos. Ahora la velocidad lineal, me dice. La velocidad lineal en un punto de la rueda situada a 15 centímetros. Este es el radio. Aquí está el radio. ¿Sí? Entonces, la velocidad lineal ya hallamos allá que es igual a 2pi por el radio por la frecuencia. Entonces no es más sino que usted reemplace, miren. El 2 es el de la fórmula. Pi ya sabemos cuánto vale. Radio 15 centímetros por la frecuencia, que es 2, ¿sí? 1 sobre segundo. Entonces hacen esta operación, todo esto, miren, y llegan a la conclusión que la velocidad lineal es igual a 188,5 centímetros sobre segundo. Ya está hallada la velocidad lineal, miren. ¿Sí? Es bueno que usted, si tiene una duda, repita el video y mire de dónde sale cada una de estas partes. La aceleración centrípeta. Miren, ya sabemos que la aceleración centrípeta es igual a esto, miren, a velocidad lineal al cuadrado sobre radio. Usted ya encontró aquí la velocidad lineal, mirenla. Ya la encontró, miren. Entonces la vamos a reemplazar. Ya que la velocidad lineal se la puede medir en centímetros o en metros, ¿no? Lo que diga el problema. En este caso me dice aquí centímetros, pues lo trabajo con centímetros. Entonces miren, aquí me dice velocidad lineal, pues ya sé que la velocidad lineal es 188,5, la reemplazo, miren. Pero no se olvide que dice al cuadrado, miren, ojo este 2. Ese 2 solamente es para la velocidad lineal, el radio no va al cuadrado, miren, el radio no va al cuadrado. Entonces, eleva ese 188,5 centímetros al cuadrado, lo eleva, miren. Mírenlo aquí. 188,5 al cuadrado le da 35.532,25.
sobre 15 centímetros, que es el radio, ¿sí? Y aquí este 2 pues va para las unidades de medida. Hace esta división y le da 2368 centímetros sobre segundos. Ahí está la respuesta. No se olvide de cada uno de estos preguntas. Usted debe hacer la redacción de las respuestas. Muchas gracias por la atención. Eso es todo por el momento en la clase de física movimiento circular uniforme.